Bienvenidos a la clase del capítulo 2, Datos Maestros. Dentro de este capítulo encontramos la lección 1, Actualización de registros maestros de proveedores. Antes de iniciar este contenido, debes completar la lección 1 del capítulo 2, Actualización de registros maestros de proveedores, del libro TSM 50, parte 1, incluido en tu Learning Hub. En esta lección aprenderemos a crear un registro maestro de proveedores. Los datos maestros comprenden registros de datos grabados en la base de datos para periodos largos. Estos registros de datos se graban en una ubicación central y se utilizan y procesan para todas las aplicaciones. Con ello se evita el almacenamiento múltiple y la redundancia de los datos. Los siguientes registros son parte de los datos más importantes del proceso de aprovisionamiento: el registro maestro de proveedores, el registro maestro de materiales y el registro de información de compras. Cuando se crean los documentos de compra, los datos se transfieren por defecto desde los registros maestros existentes a los documentos de compra. Con ello, se reduce el trabajo necesario para introducir los datos. Otros datos, como las unidades de medida, el texto breve del material y el texto del pedido de compras, se incorporan desde el registro maestro de materiales al documento nuevo. Los datos del registro maestro de proveedores incluyen datos de direcciones y de pago. Datos maestros de proveedores. Los datos maestros de proveedores incluyen información sobre los proveedores de una empresa. Esta información se graba en los registros maestros individuales de proveedores. Además del nombre, la dirección del proveedor, un registro maestro de proveedores incluye los siguientes datos: la moneda utilizada para las transacciones con el proveedor, condiciones de pago, los nombres de las personas de contacto importantes, como por ejemplo vendedores. Tipos de datos maestros de proveedores. Por motivos contables, el proveedor también es un acreedor de su empresa. Por lo tanto, el registro maestro de proveedores también incluye datos contables, por ejemplo, la cuenta asociada del libro mayor. El registro maestro de proveedores es actualizado por los grupos de compras y de cuentas. Los datos del registro maestro de proveedores están subdivididos en varios tipos, como se detalla a continuación. Datos generales. Los datos generales son válidos para un único mandante. Los datos generales incluyen la dirección del proveedor, los datos de control, los detalles bancarios, los medios de comunicación y las personas de contacto. Datos de sociedad. Los datos de la sociedad se actualizan al nivel de la sociedad. Los datos de la sociedad incluyen el número de la cuenta asociada, la correspondencia, la retención de impuestos y las formas de pago para las transacciones de pago automático. Datos de organización de compras. Los datos de la organización de compras se actualizan para cada organización de compras. Los datos de la organización de compras incluyen la moneda del pedido, los Incoterms, las funciones de interlocutor, los datos de compra y diversos controles que pertenecen al proveedor. También se pueden actualizar diferentes datos para centros específicos o surtidos parciales del proveedor. Grupo de cuentas. Cuando crea un registro maestro de proveedores, debe decidir a qué grupo de cuentas asignará a este proveedor. El grupo de cuentas tiene las funciones de controlar las pantallas y los campos relevantes para su interlocutor comercial que se visualizan y están disponibles para recibir entradas. El grupo de cuentas tiene las siguientes funciones. Determina el tipo de asignación de números, por ejemplo, si es interno o externo. Determina los rangos de números. El sistema identifica el número de cuenta en este rango de números que se asignará al proveedor. Determina la selección de campos, por ejemplo, qué campos pueden recibir entradas, qué campos deben ser actualizados y qué campos están ocultos. Determina el esquema de interlocutor válido. Determina el estatus del proveedor, por ejemplo, si es un proveedor CPD o un proveedor permanente. Cuenta asociada. Al crear un registro maestro de proveedores, necesitará un número unívoco para el proveedor o acreedor. Este número es asignado automáticamente por el sistema o manualmente por el administrador según el grupo de cuentas.
El número de acreedor también es el número del libro auxiliar en contabilidad financiera. En la contabilidad auxiliar se actualiza el total de responsabilidades para cada proveedor. Al crear un registro maestro de proveedores, también debe crear una cuenta asociada. Esta cuenta es una cuenta de mayor en la contabilidad principal y muestra las responsabilidades de una empresa para con numerosos proveedores en la contabilidad principal. Al registrar facturas, se indica el proveedor y el sistema selecciona la cuenta asociada del registro maestro de proveedores. Funciones de interlocutor. El proveedor puede asumir varias funciones dentro de los interlocutores comerciales de su empresa. Por ejemplo, durante una operación de aprovisionamiento, un proveedor es primero el receptor del pedido, después el proveedor de mercancías y, por último, el emisor de la factura. Gracias por acompañarnos en este proceso de aprendizaje. Te esperamos en la próxima lección.